¿Qué es shock? Sí, ¿o por qué ocurre el shock? El shock ocurre, pues ya todas las causas que vimos anteriormente, pero en conclusión es una falla circulatoria. Esa falla circulatoria nos va a llevar a que haya una disminución en la oxigenación celular. Y el diagnóstico de shock se puede hacer teniendo en cuenta tres grandes cosas. Un diagnóstico clínico, un diagnóstico hemodinámico un diagnóstico bioquímico. Clínico. Entonces, en clínico nos referimos a los signos y los síntomas. Entonces empezaríamos a hablar, por ejemplo, de una hipertensión arterial, en donde si oscilamos entre 90 y 70 de presión sistólica. ¿Qué es la presión sistólica? ¿Cuándo ocurre la sístole? ¿Cómo? En la contracción, cuando hay eyección. Exacto, cuando hay eyección. Entonces, si la presión sistólica cae, pues el proceso de eyección no va a ocurrir. A veces, esa hipotensión arterial puede darse acompañada de taquicardia. Esa taquicardia, Profe, dime. es hipotensión, ¿verdad? Sí. Y hipotensión. Me lo acerco un poquito mejor. Más taquicardia. A veces la presión arterial media puede estar normal. ¿Por qué puede estar normal? ¿Se acuerdan? Puede estar normal porque puede haber una estimulación simpática que mantiene la presión arterial media. ¿Qué otro signo pueden encontrar? ¿Qué serían signos de hipoperfusión tisular? Extravasación de líquido. Ok, entonces, a nivel cutáneo, es decir, piel. Entonces va a ser piel fría, ustedes van a encontrar a su paciente frío.
¿sí? Con la piel pegajosa, con cianosis. A veces es cianosis central, es decir, cianosis peribucal, los labios. ¿Qué otros signos de hipoperfusión en tejidos habría si es renal? Venga, un gasto urinario de 0, menor de 0.5 cc kilogramo hora. ¿Por qué cae el gasto cardíaco? Porque disminuye el volumen sistólico. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Disminuyó el volumen sistólico y qué? Lo acabamos de ver. Disminuye la perfusión renal, hay necrosis tubular, el riñón no puede filtrar, no hay producción de orina. Neurológico. ¿Qué? Estado mental alterado, somnolencia, estupor, incluso el coma, desorientación, confusión. Usted le va a preguntar al paciente y el paciente no le va a responder de manera adecuada. Usted le va a preguntar al paciente, ¿usted sabe por qué está aquí? Y el paciente no va a entender, no le puede responder. Y otro de los signos, que sería el que sería el bioquímico, para poder hacer el diagnóstico, sería la hiperlatemia, con lactatos mayor a 1.5 miliosmoles litro. ¿Por qué ocurre la hiperlactemia o el aumento del ácido láctico? Por la ausencia de oxígeno, profe. Por la ausencia de oxígeno. Perfecto. Entonces, tenemos un fallo de la bomba cardíaca, tenemos una hipoperfusión de cerebro, tenemos hipoperfusión de riñones y glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son las causas finalmente o los tipos de shock? Profesora, qué pena, ¿dónde es el diagnóstico que dice clínico bioquímico? El de la mitad que dice es que no le logro entender. Hemodinámico. Gracias. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos? Para que una persona entre en shock. Sí. ¿Cuáles se imaginan ustedes? ¿Cuáles se imaginan? No, ¿cuáles leyeron? Los artículos que habían ahí. El hemorrágico, profe. Okay. Polémico. Listo, entonces arranquemos con el hemorrágico o el hipovolémico. Entonces, hipovolemia, ustedes lo acaban de decir, venga, puede estar dado por una disminución del volumen. ¿Y por qué hay pérdida? ¿Y por qué se pierde el volumen? Porque hay pérdida de sangre. ¿Una hemorragia? Una hemorragia, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre, el flujo sanguíneo disminuye
Y no tenemos entonces la capacidad de perfundir a órganos. ¿Listo? Ese sería el shock hipovolémico. ¿Qué leyeron ustedes del shock distributivo? Hay vasodilatación. Exacto. Entonces se pierde la resistencia. ¿Listo? Porque, ¿qué pasa? Ocurre vasodilatación y acuérdense de lo siguiente. Vamos a ampliar aquí un poquitico. Imagínense un vaso sanguíneo. Entonces, el vaso sanguíneo está aquí corriendo sangre, ¿cierto? Por un lado. Dentro de ese vaso sanguíneo, esa sangre que está fluyendo, ahí, ejerce una presión. Esa presión es la presión hidrostática. Pero esa presión, vamos ahora a hacerla aquí en verde, por fuera del vaso sanguíneo hay otra presión. Esa presión se llama oncótica. Estas presiones son iguales. Pero si ocurre un proceso de vasodilatación, en el que se pierde la presión, en el que, por ejemplo, la presión hidrostática aumenta, ¿qué va a pasar con ese líquido que está aquí adentro? ¿Se extravasa? Se extravasa. Y entonces aparece algo que ustedes conocen como edema. Entonces, la pérdida de las presiones en el equilibrio de las presiones tanto hidrostática como oncótica hace que ocurra un shock distributivo. La sangre que debería ir por acá, ¿sí? El componente líquido de sangre que debería ir por todo el sistema circulatorio, se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque se está extravasando. ¿Eso está claro? ¿Sí? Profe, ¿se está perdiendo qué? Se pierde la presión. ¿Sí? Recuerdas que aquí debe haber un equilibrio de presiones. Cuando alguna de las dos presiones se pierde, el líquido se extravasa, es decir, se sale del sistema circulatorio, se filtra. ¿Y a dónde llega? A un tercer espacio. Entonces, el fluido, el volumen circulante disminuye. Entonces, si el volumen circulante disminuye, ¿el volumen que va a llegar aquí a aurícula derecha va a ser mayor o va a ser menor? Menor. Menor. Listo, entonces vamos a tener una falla y una disminución del volumen y todo lo que acabamos de ver. Eso es el shock distributivo. El shock cardiogénico, que por ahí ahorita lo nombraron. Entonces, el shock cardiogénico puede darse por varias cosas. Puede darse por problemas de válvulas. Entonces, la válvula no tiene la suficiente fuerza, es una válvula hipocinética, es decir, no se mueve, o es una válvula muy rígida, con estenosis. Si tenemos una enfermedad valvular, una alteración valvular, lo mismo. La sangre que va a llegar aquí a los ventrículos no va a ser la adecuada. Eso sería una de las cosas. Por ejemplo, una herida. Ahorita hablábamos de una herida. Dañamos la pared del ventrículo, dañamos el músculo.
Si se daña ese músculo, ¿sí? ¿Qué pasa con la pared ventricular? Bueno, primero va a haber sangrado y aquí en el pericardio va a haber una acumulación de sangre. Entonces el daño de ese tejido va a impedir que el corazón actúe como bomba, es decir, que se contraiga. ¿Qué otro factor podría influir en que apareciera un shock cardiogénico? Algo que afecte el corazón. Ustedes lo dijeron ahorita. Profe, un infarto agudo del miocardio. Exacto. Un infarto. Taponamiento cardíaco. Taponamiento. Acute cardiac infarction. Cardiac. El infarto agudo de miocardio, dependiendo de dónde ocurra, por supuesto va a ser más grave. Entonces, por ejemplo, si tenemos un infarto de cara posterior, ¿qué hay en la pared posterior del corazón, principalmente? Ventrículo izquierdo. Si tenemos un paciente con infarto de cara posterior, está involucrado ventrículo izquierdo. Si tenemos un paciente con un infarto de cara anterior y ápex, mire, está involucrado todo esto. Y el ápex. Y recuerden que el ápex es la parte donde más fuerte late el corazón. Entonces, también dependiendo del lugar donde ocurra la lesión isquémica, de la coronaria que se dañe, pues por supuesto el daño, la gravedad, el nivel de gravedad va a ser mayor. Por esas razones se daría un shock cardiogénico. Un shock obstructivo, ¿por qué se daría? Por oclusión de alguno de los vasos que llega o sale del corazón. Exacto. Generalmente ocurre en circulación pulmonar. Entonces, aquellos pacientes que ustedes encuentran, que son pacientes que han estado hospitalizados durante mucho tiempo, pacientes geriátricos que toman con estancia, bastante tiempo estando acostados, ellos tienen riesgo de formación de coágulos. Ante la movilidad de ese paciente, el coágulo va a viajar a través de los diferentes vasos y puede alojarse en uno de los pequeños lugares de la circulación pulmonar. Al ocurrir eso, entonces el proceso de, lo mismo, hay un proceso de cambio de presiones, pero también el proceso de difusión de gases, de intercambio gaseoso, se va a ver frenado. Y el paciente va a tener una hipoperfusión, porque algo no está dejando llegar la sangre, ni está dejando oxigenar la sangre. ¿Eso es claro? Profe, ¿dónde se alojan los coágulos? Se pueden alojar en cualquier lugar, ¿sí? Pero generalmente se alojan en circulación pulmonar. A eso se le llama tromboembolismo pulmonar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo van a ver conmigo cuando veamos pulmonar. ¿Está claro como esos 4 mecanismos fisiopatológicos? Profe, a mí el obstructivo no me quedó claro. Ok. Imagínate lo siguiente. Esto es un pulmón. Hagan alto F. Listo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, nosotros tenemos, llega sangre por vena cava inferior y cava superior.
inferior y superior, llega a aurícula derecha, pasa a ventrículo derecho y luego pasa aquí por venas, por arterias pulmonares, pasa a circulación pulmonar. Imagínate que yo voy aquí a hacer como un cortecito y te voy a mostrar aquí. Imagínate que entonces de un lado el oxígeno entra a los pulmones por el proceso de inspiración y de expiración, ¿vale? Entonces imagínate que esto es un alvéolo, ¿okay? Del alvéolo viene aquí un vaso sanguíneo que vendría siendo rama de las arterias pulmonares, ¿sí? Esa sangre que viene acá es sangre desoxigenada, ¿cierto? Es decir, es sangre con dióxido de carbono, ¿vale? Imagínate que por las arterias pulmonares se vino flotando un trombo. Un trombo. Ese trombo se aloja aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? El oxígeno viene por la arteria pulmonar. ¿Ok? ¿El qué debería hacer? Él debería, aquí en el espacio alveolar, el capilar debería entregar el dióxido de carbono. Y aquí este alvéolo que está cargado de oxígeno, porque el paciente o ustedes inspiraron, debería entregar el oxígeno. Ese es el intercambio de gases. La sangre debería seguir, pero la sangre no puede seguir porque hay aquí un tapón. ¿Ese tapón qué es? Un coágulo, un émbolo gaseoso, un émbolo de grasa. Entonces todo lo que esté de aquí para acá está hipoperfundido, no hay sangre. Entonces, ¿qué sangre llegaría aquí a aurícula izquierda y a ventrículo izquierdo? ¿Llega o no llega? ¿Con dióxido? No llega. No llega. No llega. Sí, no llega. Sí, no llega. Ese es el shock obstructivo. Ahora, si eso ocurre en un vaso muy pequeño de la circulación, bueno, se abren otras vías, ¿sí? Pero si ocurre, por ejemplo, imagínense que aquí vendría toda la circulación pulmonar. Entonces, si la obstrucción ocurre por acá, en un vaso de aquí, uno dice, bueno, es pequeñito. Pero si la obstrucción ocurre acá, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la afección? Pues en todo el pulmón, ¿cierto? Profe, en otras palabras, el shock obstructivo produce isquemia. De arranque isquemia. Y finalmente, si no tienes sangre para devolver para el corazón, te mueres. Esto es una emergencia. No es una urgencia, es una emergencia. ¿Sí te queda claro el obstructivo ahora? ¿Les queda más claro? Sí, profe, sí, señora. Listo. Bueno, entonces estos son los 4 mecanismos fisiopatológicos del shock. El shock puede ocurrir porque hay una vasodilatación sistémica. ¿En qué casos ocurre vasodilatación sistémica? Bueno, en shock anafiláctico, shock por una alergia, una picadura de avispa, un medicamento al que el paciente es alérgico. Shock hipovolémico, deshidratación severa, los niños principalmente, diarreas profusas, heridas, pacientes con hemorragias. Cardiogénico, paciente con herida precordial, paciente con enfermedad valvular, con hipertrofia, con cardiomiopatía. Y obstructivo, algo que nos obstruya la circulación, finalmente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo tenemos que tratarlo?
Entonces, los shock generalmente pues estamos los enfermeros dentro del equipo de salud. Y tengo un acrónimo, una mnemotecnia, que es BIP. BIP. Entonces, el manejo inicial es bebé, ventilación, ¿con qué va a ventilar usted? Oxigene a su paciente. Si el paciente está saturando 90, bueno, mentiras, el paciente está saturando, qué sé yo, no, 94, ¿usted le pone una canulita nasal? No, usted le pone un Venturi, usted le pone una máscara de no reinhalación. ¿Por qué? Porque es que la FiO2 que necesita aportar es mayor, el paciente está desaturado, el paciente no tiene oxígeno. ¿Listo? La I, infuse. ¿Y usted qué va a infundir? Fluidos. Y pump, la P de pump, de bomba. ¿Sí? ¿Con qué? Venga, con agentes vasoactivos. Entonces, Profe, ¿me puede volver a repetir la P, por favor? pump, bomba. Entonces, ventilación. Usted necesita monitorizar los niveles de gases arteriales. Usted debe saber que el PCO2 oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Listo? Que si un paciente está por encima, es un paciente que está reteniendo dióxido de carbono. Que si un paciente está por debajo, es un paciente que está barriendo dióxido de carbono. ¿Listo? De manera inicial, si usted llega a su paciente, su paciente viene con una hemorragia, no le crea nunca al pulsioxímetro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no deberían creerle al pulsioxímetro? Porque el valor que me da es un valor periférico. Sí. Y adicional a eso, qué porquería de mano, bueno. Adicional a eso, el paciente está en un shock, las extremidades van a estar frías, el dedo va a estar frío. Y si el dedo está frío, ese pulsioxímetro le va a dar una lectura errada. ¿Sí? Entonces, no crea en esa saturación, ¿vale? No digo que no le ponga el pulsioxímetro, póngaselo, pero no va a ser tan confiable. Ese paciente, dependiendo de los niveles de dióxido de carbono, de los gases arteriales, es probable que ese paciente necesite intubación endotraqueal. Y necesitamos realizar esa intubación de manera rápida para evitar que haya cansancio de músculos respiratorios. Recuerden que
¿Los músculos trabajan con qué? Oxígeno. Con oxígeno y con glucosa. Entonces, venga, si el paciente está quedando sin oxígeno, sin glucosa, en algún momento estos músculos van a dejar de funcionar. El paciente va a hacer una parada cardíaca, parada respiratoria. ¿Cómo usted identifica que este paciente está teniendo trabajo respiratorio? El paciente tiene disnea. El paciente pues, está con hipoxemia. La acidemia. Usted va a ver que en su paciente él está haciendo uso de músculos accesorios, intercostales, subclavios. Que este músculo, que a mí siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este músculo? Siempre se me olvida. Diafragma. El diafragma. Ustedes ya no ven que el diafragma se asciende, incluso ven hasta tirajes hacia adentro. Esta es la utilización de los músculos accesorios. Eso es disnea. ¿Vale? Cuando su paciente está entrando en esto, que es franca falla ventilatoria, el paciente se le debe realizar intubación endotraqueal. Listo. Esa intubación debe hacerse de manera rápida, se debe preoxigenar al paciente. ¿Sí? Pero si el anestesiólogo o el médico falla, ¿sí?, en el primer intento, se debe dejar descansar al paciente. ¿Por qué se imaginan ustedes que se debe dejar descansar al paciente? ¿Por qué se imaginan ustedes? Cuando alguien va a ser intubado, se preoxigena, es decir, se pone oxígeno al 100% con un ambú, y luego, en el momento en que se está pasando el tubo endotraqueal, el proceso ventilatorio se suspende, el paciente no recibe oxígeno. La intubación debe durar más o menos 30 segundos. ¿Okay? Pero si esa primera vez falla, porque el paciente tiene una tráquea desviada, porque la vía aérea es de difícil acceso, debemos dejarlo descansar porque es que disminuimos mucho los niveles de oxígeno en ese paciente. Si se vuelve a intentar de manera inmediata, el paciente puede llegar a hacer un paro cardíaco por disminución del oxígeno. ¿Claro? ¿Claro eso? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vámonos ahora para los fluidos. Entonces, se debe identificar el fluido el fluido latido a latido. Es decir, el volumen sistólico. ¿Okay? Si el volumen sistólico ha disminuido, se debe reponer, por supuesto, el fluido. Tenemos diferentes tipos de fluidos. Entonces, tenemos dos tipos de fluidos. Por un lado, los cristaloides y los coloides. Los cristaloides los conocemos. Lactato de Ringer, solución salina normal, dextrosa.
Si ustedes ven que su paciente está cursando por una acidemia, tiene mucho ácido láctico, ¿ponemos lactato de Ringer? Si ya tiene mucho lactato, ¿ponemos lactato? No, profe, sodio. Obvio. Entonces, hablaríamos de una solución salina, ¿vale? Lactato de Ringer y la solución salina tienen una tonicidad o una osmolaridad similar al plasma. Listo. Los coloides se usan como expansores plasmáticos, son más caros. Generalmente uno arranca el tratamiento del shock con solución salina, ¿sí? O con lactato de Ringer un bolo y luego solución salina. Los coloides no, como les digo, porque son de mayor costo y adicional a eso tienen mayor riesgo de que los pacientes presenten reacciones alérgicas. Listo. ¿Qué otra cosa de los fluidos deben ustedes saber? Profe, qué pena. ¿Un coloide qué podría ser? Albúmina. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Profe, perdón la pregunta. ¿Y Dime. por qué, o sea, por qué se utilizan los coloides en el tratamiento? Bueno, porque ya definitivamente cuando se pasó, es decir, imagínate que se administraron ya muchos cristaloides y no se logra mantener la presión arterial media, ¿sí? Entonces necesitamos expandir plasma. Acuérdate que el plasma es la porción líquida de la sangre. Entonces, a partir de ello mejoramos la precarga del paciente. Pero como te digo, el riesgo de que el paciente presente una reacción alérgica a un coloide es alto, porque son proteínas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la albúmina es una proteína, entonces son sustancias más pesadas molecularmente y tiene, como te digo, proteínas, y el riesgo es de una incompatibilidad es alta. Profe, qué pena. O sea, ahí está haciendo referencia como a hipotensión del paciente. Entonces, para subir la hipotensión colocan ¿cómo es? Coloide. Claro. ¿Sí? Listo. La frecuencia o la velocidad de infusión, como es un shock, como es el enfoque inicial, el tratamiento inicial, se debe administrar entre 300 y 500 mililitros en los primeros 30 minutos. Pilas con esto. Cuando se pasa de esta velocidad, tenemos un riesgo que es que ocurra desmielinización pontina, es decir, las neuronas que se encuentran en el tallo cerebral pierden la mielina y podemos dejar al paciente pues, en un estado grave. ¿Vale? Necesitamos que también esa cantidad de fluido sea la adecuada, entonces hablamos de una presión venosa central. Ella se mide con un catéter que se ingresa por vía subclavia, por vía yugular, y se mide y esperamos que sea de 12 milímetros de mercurio. La presión venosa central nos indica qué tanto volumen tiene el paciente. Entonces, si bien es cierto, nosotros queremos reponer el volumen del paciente,
No queremos que este tenga más volumen de lo necesario. Si tiene más volumen, ¿qué ocurriría? ¿Qué se imaginan ustedes? Les pinto aquí el dibujito. ¿Podría ocurrir una extravasación? ¿Se perderían esas presiones? Exacto, entonces la presión ahí, la presión de aquí adentro sobrepasa la presión de afuera, entonces esta sangre se filtra y entonces generalmente ocurre lo llamado edema agudo de pulmón. El paciente vino por un choque hipovolémico, le dimos mucho líquido, entonces ahora el paciente tiene un fallo pulmonar, porque nos excedimos aquí en los fluidos. Entonces esto es bien importante. ¿Vamos bien? Ahora, los agentes vasoactivos, que hacía parte del otro enfoque del tratamiento. Tenemos vasopresores. ¿Qué quiere decir vasopresores? Que van a hacer que el vaso se contraiga, van a ayudar a que ese vaso no se dilate. Exacto. Entonces, que si teníamos una vasodilatación grandotota, pues imagínense, ahora vamos a disminuir la luz del vaso. Si aumentamos esto, que es aumentar la resistencia, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. Entonces, de primera línea de vasopresores, ¿sí? Tenemos los de primera línea, tenemos los agonistas adrenérgicos. ¿Por qué son de primera línea? Porque actúan rápido, porque son de rápida actuación, porque tienen una alta potencia, y la vida media de ellos es rápida, es corta. ¿Qué significa vida media? ¿Qué es la vida media? Eso ya lo vieron. El tiempo de actuación del medicamento. Y el tiempo que el medicamento está ahí en el cuerpo. Entonces, hacer de vida media, la eliminación es un poquito más rápido. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto de los agonistas adrenérgicos? Venga, pues. ¿O sobre quién actúa? Sobre los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Beta adrenérgicos y alfa adrenérgicos. Listo. ¿Cuáles tenemos dentro de esos vasopresores de primera línea? La adrenalina, la noradrenalina. La nora, sí.
La noradrenalina, ¿sí? En la que su efecto, que tiene un predominio de efecto alfa, sí, tiene efecto alfa y beta, pero el efecto mayor es alfa. Y también tiene pues un efecto beta. ¿A qué dosis? Ustedes lo van a ver cuando estén en reanimación, pero se usan dosis entre 1 y 2 microgramos kilogramo minuto. Tenemos otro vasopresor, que es la dopamina. La dopamina, que tiene un efecto contrario al anterior, tiene un efecto de predominio beta sobre el efecto alfa. ¿A qué dosis? A dosis de menores de 3 microgramos kilogramo minuto. Y tenemos el otro, que es la adrenalina. Que en bajas dosis tiene un efecto beta. Entonces, ¿cuál sería el efecto beta? Sobre los receptores alfa. Si tiene un efecto beta, ¿sobre qué receptores actuaría? Sobre los receptores beta. ¿Y cuál es la función de los receptores beta? Si yo estimulo los receptores beta, ¿qué pasa? Causan vasoconstricción, ¿Y en el corazón? vasodilatación, No. Aumenta el inotropismo y el cronotropismo. Y aumento el crono y el tropo. ok. Entonces recuerden que los receptores beta se encuentran en el, especialmente en nodo sinusal, nodo atrioventricular y pared ventricular. Entonces, si yo los estimulo, voy a tener mayor fuerza de contracción, es decir, inotropismo, y segundo, voy a tener mayor cronotropismo, es decir, mayor frecuencia cardíaca. ¿Vale? A altas dosis, sí, va a haber un efecto alfa. El efecto alfa es vasoconstricción. Hay que tener un cuidado con la epinefrina porque, dados los receptores que estimula, vamos a tener mayor frecuencia cardíaca que puede llevar a arritmias. Al aumentar la frecuencia cardíaca y producir arritmias, aumenta el trabajo cardíaco, entonces puede aumentar el lactato y aumenta el metabolismo celular. Eso en caso de que el proceso de shock esté dado porque hay una vasodilatación. Necesitamos vasoconstricción para corregir. Pero si, por ejemplo, el proceso está ocurriendo, el proceso de shock, por ejemplo, es de tipo cardiogénico, un infarto agudo de miocardio.
El infarto agudo de miocardio puede ocurrir porque hay vasoconstricción excesiva de las coronarias, que hay un infarto, ¿sí? Necesitamos entonces vasodilatar. ¿Con qué vasodilatamos? Pues con vasodilatadores, ¿no? Profe, ¿usted para qué hace esas preguntas? Y los vasodilatadores son los famosos nitratos. ¿Cuáles nitratos tenemos? ¿Qué leyeron en las tarjetas de medicamentos que les subí a tema? Profe, la nitroglicerina. Ok, entonces tenemos nitro, Profe, nitroprusiato sódico. exacto, nitroglicerina y nitrofusiato. Como ustedes pudieron ver en esas tarjetas, hay unos que son vasodilatadores venosos y arteriales, otros que son solo venosos. Entonces, dependiendo de lo que se quiera, por supuesto se va a administrar el uno o el otro. Hay que tener mucho cuidado porque los vasodilatadores disminuyen la poscarga. Entonces, disminuye, se produce vasodilatación excesiva. Entonces, podemos tener un paciente que viene con un shock causado por un infarto agudo del corazón, por una vasoconstricción persistente, por una emergencia hipertensiva, ¿sí? Le administramos vasodilatadores y entonces pasamos a que ese paciente tenga un shock por exceso de vasodilatación. ¿Eso está claro? Profe, ¿puede repetir, por favor? Los vasodilatadores, ¿qué hacen? Vasodilatan. ¿Okay? Entonces tenemos del tipo vasodilatador arteriolar o vasodilatador venoso. Dependiendo de los requerimientos de nuestro paciente, el médico decidirá el uno o el otro. Pero debemos tener mucho cuidado porque al administrarlos, podemos pasar de tener un paciente con demasiada vasoconstricción a tener un paciente con mucha vasodilatación. Y el paciente puede llegar a un shock justamente por el medicamento que le acabamos de administrar. ¿Sí? Profe, me quedé un poquito perdida ahí. Imagínense que su paciente llegó con una vasoconstricción. Vale. Su merced le administra un nitrato, pero se pasó de dosis. Si usted se pasa de dosis, ¿cuál va a ser el efecto secundario? El efecto contrario a lo que iba a ser el medicamento. ¿Verdad? Hipotensión. Sí, una hipotensión excesiva. Sí. Si usted tiene una hipotensión, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Claro. Entonces el paciente pasa a un shock como efecto secundario del medicamento que su merced le acaba de administrar. Vale, profe, gracias. Vale. Entonces, ¿qué necesitamos en un shock? Necesitamos salvar al paciente. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a salvar? Subiendo la presión arterial u obteniendo la presión arterial media que me asegure la perfusión de todos los órganos. Después, ¿yo qué debo hacer? Yo debo optimizar ese tratamiento. ¿Con qué lo voy a optimizar? Yo necesito optimizar la poscarga, necesito disminuir los niveles de lactato, es decir, disminuir la acidosis, dándole oxígeno a ese paciente. Necesito estabilizar
Es decir, necesito, si el shock fue causado por un tromboembolismo pulmonar, si el shock fue causado porque hubo una vasodilatación sistémica, yo voy a proteger los órganos que probablemente están afectados. Voy a proteger riñón, voy a proteger, perdón, voy a proteger cerebro, voy a proteger retina. ¿Vale? Y después de que yo ya estabilice a mi paciente con vasopresores, con vasodilatadores, con el tratamiento, yo necesito que ese paciente ya no dependa de los agentes vasoactivos, es decir, ya no dependa de la adrenalina, ya no dependa de la dopamina, de la nora. Entonces yo debo ir quitando ese medicamento. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces si eso está claro, vamos a pasar a la otra parte de la clase. Entonces ahorita vamos a tratar de identificar un caso clínico. Yo sé que ustedes no han visto infarto agudo de miocardio ni nada de eso, pero sí vieron en sus primeros semestres, vieron examen físico. Entonces vamos a jugar el caso. Entonces aquí necesito que participen, ¿ok? Ok, entonces tenemos un paciente de 55 años que presenta dolor y presión en el lado izquierdo del pecho que comenzó hace 1 hora. La presión se irradia hacia hombro izquierdo y se asocia con inicio de disnea y diaforesis. El paciente reporta que había tenido síntomas intermitentes las últimas 2 semanas, pero no fue nada severo. Presenta algo de náuseas, pero niega vómito y diarrea. También niega síntomas de focalidad neurológica, fiebre, además de dolor de espalda, dolor abdominal, dolor en las piernas, en extremidades inferiores y debilidad. Dice que nunca ha tenido estrés cardíaco, test de estrés cardíaco, perdón, o cateterismos. Él tiene tiene antecedentes de hipertensión hace 7 años, hipercolesterolemia, una apendicectomía, ciática, fractura de radio izquierdo y psoriasis. De medicamentos, él consume hidroclorotiazida, simvastatina, metoprolol y triacinolone, que es una crema para el rash. Él tiene historia familiar de cáncer, de diabetes y de artritis reumatoidea. Además es fumador de 10 paquetes al año. Era fumador de 10 paquetes al año. Dejó de fumar hace 5 años. Toma de 2 a 3 bebidas por semana. Y vive con su compañera. Y niega alergias. Estamos en una ambulancia, no hemos llegado al servicio de urgencias. ¿Qué vamos a hacer de inicio, chicos? ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen, yo hago. De oxígeno, profe. Conectarlo al monitor de signos vitales, ¿no? Listo, conectar el monitor. Vamos a ponerle oxígeno. ¿Por qué le ponemos oxígeno? Para tener una mejor... Pero mira la frecuencia respiratoria. Pero tiene buena saturación. Pero no podemos confiar en la saturación periférica, ¿no? Ok, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hay aquí? Una tensión arterial alta. ¿Qué es alta? Ya no 100. quiero nombres de altas.
Está hipertenso. Hipertenso que sistólico, diastólico, ambas. Sistólica. No, la sistólica. Bueno, Ambas. Listo, clase de hipertensión. Grado 1. Ok, grado 1, está hipertenso. Ambas. Vamos a poner oxígeno. ¿Por qué pondríamos oxígeno? Porque un aumento de la presión nos disminuiría la oxigenación. Aún así, a pesar de que tengamos la saturación y la frecuencia respiratoria adecuada. Entonces vamos a poner una cánula. Listo. ¿Qué más hacemos? ¿Qué quieren ustedes saber de este paciente? ¿O qué le pondrían ustedes a ese paciente? vena periférica. Una vena periférica. Listo, ponemos vena periférica. ¿Por qué ponemos vena periférica? Para garantizar un acceso venoso. Listo. ¿Un acceso venoso para qué? Para iniciar medicamento. El medicamento que necesite el paciente. Y líquidos, exacto. Listo. Este es el examen básico, diaforético, y está inconforme, se siente agitado. ¿Qué examen físico ustedes le hacen? ¿De qué? Pues especialmente de sistemas. ¿Qué le hacen ustedes? Auscultación. Vamos a auscultarlo, pero ¿qué auscultamos? Abdomen. Abdomen, ¿quieres auscultar abdomen? Bueno, abdomen era neutral, pero dice que es un abdomen blando, no depresible, sin equimosis, sin signos de trauma. Pulmones, pues, pulmones y corazón, ¿no? Y los focos, sí. Listo, pulmones y corazón. Dice que presenta sonidos pulmonares claros, no presenta alteración. Dicen ustedes circulación. Circulación fue palpada, entonces recuerden, pulsos periféricos. Entonces recuerden que los pulsos periféricos deben ser fuertes, ¿sí? Si no encontramos pulso periférico en alguna de las extremidades, debemos empezar a sospechar de que algo está ocluyendo para que no llegue la onda de pulso. Examen de tórax. Normal, tiene trabajo respiratorio normal, es decir, no tiene trabajo respiratorio, presenta sonidos bilaterales normales, no presenta endurecimiento ni trabajo ni deformidades en la pared torácica. ¿Qué más hacen ustedes? Examen neurológico. Examen neurológico. Listo. Bueno, dice que el paciente está despierto, alerta, tiene fascia simétrica, es decir, no tiene desviación, tiene fuerza, en las extremidades y no tiene alteración sensorial, la capacidad sensitiva. ¿Qué más hacen? Profe, el de vía aérea, ¿qué dice? Vamos a verlo. De vía aérea dice que el paciente está hablando, que está bien, no parece tener alteración de la vía aérea. Es un paciente hipertenso, es un paciente que fumó, es un paciente que toma medicamentos para la hipertensión. Recuerden que en hipertensión el mismo aumento en la presión arterial daña el endotelio. Al dañar el endotelio hay mayor producción de sustancias proinflamatorias, de sustancias trombóticas.
Profe, ¿se podría mirar las extremidades si hay edema o algo así? Exacto. Entonces, extremidades no presenta deformidades en huesos largos, no presenta edemas, no presenta laceraciones ni abrasiones. Perfecto. Extremidades deben revisarlas. En un paciente hipertenso, piensen siempre que ese paciente tiene riesgo de presentar un tromboembolismo, una trombosis venosa profunda. ¿Sí? Y que ese trombo que se forma en la pierna puede viajar. ¿A dónde? A pulmón. ¿Listo? Listo. Ustedes pueden hacer acciones aquí, es decir, ustedes pueden, bueno, hacer test, hacer procedimientos, llamar a alguien. ¿Qué quieren hacer? Perdón. Hacer un electrocardiograma, ¿no? Quieren hacer un electrocardiograma, perfecto. Entonces, vamos a ver. Perdón. Listo, un electrocardiograma. ¿Qué más quieren hacer antes de que? Profe, enviarle a los laboratorios, de pronto unas troponinas o para saber cómo está ese corazoncito. Pero no Hago dice un electrocardiograma. Pero va en la ambulancia. la ambulancia. Sí, troponinas. Gracias No están. Venga, y si el paciente le duele el Profe, pecho, elevarle tantico la cama, ¿no? eso, ¿no? No ahí acostado como que esa vaina. Ese es el. Pero fue una glucometría. Dime. Tomarle una glucometría. Glucometría, ok. Ok, ustedes no han visto electro, ¿no? Electro lo ven conmigo. Ah, pero ustedes ven electrocardiografía normal. Ok, entonces vamos a ver este electro. Esto es... Bueno, ¿qué debemos tener en un electro normal? ¿Qué ondas? PQRS. segmento QRS. PQRST, listo. Generalmente uno mira la derivación 2 porque en la mayoría de las personas la derivación 2 deja ver todo el corazón. O deja ver una... ¿Identifican ustedes aquí una onda P? Bueno, parece que ustedes no tienen todavía habilidad, pero entonces, miren, esta es una onda P pequeña, exacto. Listo, tenemos el segmento PR, listo, esta sería la onda Q, esta sería la onda R, S. ¿Y qué les decían a ustedes en lo normal del electro? Que la línea debería estar, es decir, que todas las ondas deberían estar sobre una línea isoeléctrica, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, señora. ¿Qué pasa aquí con lo que sería la onda? El ¿Está segmento elevada? está elevada. Uy, déjame un segundo. Listo. Entonces, eso es un patrón clave que se llama infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. El segmento ST, si se eleva, estaríamos frente a un proceso isquémico, ¿vale? Entonces, les voy a ayudar, ustedes lo van a ver más adelante. Este sería un paciente con un infarto del ST. Mire, aquí está clarísimo, supremamente claro. ¿Listo? Listo. Vámonos otra vez para el juego. Entonces, si es un paciente con un infarto, de acuerdo a lo que nosotros vimos en urgencias y emergencias hipertensivas, ¿esto es una urgencia o es una emergencia? Una urgencia. ¿Una urgencia, seguro? ¿Qué es un infarto? Profe, es una Emergencia. emergencia porque está en peligro la vida del paciente. Claro, estamos dañando un órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco que está dañando? Corazón.
Corazón. Es pilas, es una emergencia, es un paciente que necesita tener una atención inmediata. Entonces, ¿ustedes creen que podríamos llamar? Sí, profe. Sí. Sí, venga, tenemos que llamar al STEM Alert. Esto es como el de la emergencia. Necesitamos que estén atentos a recibir a ese paciente, porque si ese paciente nos demoramos, el paciente se va a morir. Ahora, acuérdense que yo les decía que había algunos procesos de emergencia que podrían cursar con presiones arteriales muy altas. Yo el micrófono. Listo. Ahora les voy a ayudar. El paciente decía que tenía presión. Esa presión es como dolor. ¿Qué debería hacer? ¿Qué deberíamos ayudarle? Si el paciente tiene mucho dolor y no solucionamos ese dolor, ¿qué va a pasar con el proceso de oxigenación? Analgésico. Exacto, necesitamos quitar ese dolor. Entonces, si nosotros no quitamos el dolor, el paciente va a consumir más oxígeno. Entonces, a ese paciente vamos a administrarle un medicamento que se usa para infarto, que es morfina. ¿Listo? Ustedes van a averiguar para qué sirve la morfina. Profe, en un caso como esos, nosotros como enfermeros podemos administrar un medicamento para el dolor. No, no lo haga. O sea, de poder puede. Sí, pero no lo haga porque es que legalmente aquí en Colombia nosotros administramos pero no formulamos. Entonces, generalmente uno está al lado del médico, el médico que tiene la facultad legal, el médico dice, jefe, administre morfina, entonces ahí sí le administramos. ¿Vale? ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces administramos la morfina para quitar un poquito el dolor. Además, la morfina tiene un efecto vasodilatador y si el paciente está cursando por un proceso de vasoconstricción, ayudamos. Ahora, ¿qué podría tapar la circulación? ¿Un trombo? Un trombo. Oh, listo. Entonces necesitamos como mínimo algo que nos quite, que inhiba el trombo, el riesgo de trombo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a administrar un medicamento tipo aspirina. La aspirina, ustedes van a revisar que es un antiplaquetario. Quiero que escriban en sus cuadernos algo que se llama MONA. ¿Okay? MONA significa morfina, oxígeno, nitroglicerina, que la nitroglicerina es ¿qué? Vasodilatador. Vasodilatador. ¿Sí? Y la A, que es de aspirina. Profe, ¿qué era la N? Nitroglicerina. Es MONA, morfina, oxígeno, aspirina, nitroglicerina. Perdón. Alguien había dicho glucosa, ¿no? Sí, profe, una compañera dijo. Listo, vamos a... La glucosa es de 96 miligramos por decilitro. Eso es normal, está hiperglicémico o hipoglicémico. La normal. 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 Listo. Ese paciente le ponemos, ¿quieren ustedes montarle? Claro, si no, ¿cómo le vamos a poner la morfina y sin líquidos, ¿no? A ese paciente le ponemos solución salina normal o le ponemos lactato de Ringer. Solución salina.
morfina. Vamos a ponerlo. Dame un segundito, por favor. Un segundito. Bueno, solución salina no era necesaria. ¿Qué más podríamos hacerle a ese paciente? Nos falta... nosotros podemos hacer un diagnóstico. ¿Ustedes qué piensan que tiene ese paciente? Entonces aquí tenemos claramente, ya sabemos que es un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Eso lo vimos con el electro. ¿El paciente tiene dolor en el pecho? Pues sí, por eso fuimos a revisarla. ¿El paciente tendrá algún diagnóstico de estos otros sistemas? Endocrino, infeccioso. Tendría las troponinas elevadas, ¿no, profe? Sí, sí. Pero... Y tiene también problemas de colesterol porque tiene atorvastatina, ¿no? Sí, pero de estos otros sistemas que les estoy mostrando aquí, ¿podríamos nosotros sugerirle alguno? Ya Renal. revisamos. Renal, pero el paciente que tiene renal, hipercalemia, no sabemos. No le hemos hecho electrolitos. Profe, pero la hipertensión lo puede llevar a un daño renal, ¿no? Sí, porque el toma Sí, pero es la urgencia. No, no No la es urgencia. urgencia. Viene ese análisis. Claro, una hipertensión puede llevar a que nuestro paciente tenga un daño renal. Bien. Miren que en este paciente ustedes ya normalizaron la presión arterial. A ver. El paciente tenía un tapón. ¿Podemos decir que el paciente tenía un taponamiento del pericárdico? Podría ser porque administramos aspirina. Claro, pero la aspirina, de todos modos, la aspirina es sublingual. La aspirina no actuaría quitando no daña la cascada de coagulación para que haya un proceso de taponamiento. Pero de pronto, con la morfina también mejoramos el dolor. O sea, ella hace que ya no se forme, pero si ya lo hay, ella no lo va a combatir. Exacto. Le manejamos el dolor, que podría ser una de las causantes de la tensión arterial alta, ¿no? Exacto, manejamos dolor. Ok, a ver, miremos qué otras acciones podemos hacer. Comunicaciones, procedimientos. Bueno, es un paciente que está en un infarto, un paciente que fácilmente puede entrar a un proceso de arritmia grave. Entonces necesitamos poner como mínimo las almohadillas del desfibrilador. No vamos a desfibrilar, pero sí vamos a colocar almohadillas. ¿Listo? Medicamentos, benzodiazepínicos antihipertensivos, nitroglicerina, labetalol, no. Un paciente que ya está. Vasopresor, electrolitos. Profe, una pregunta, digamos, una paciente que tenga clorazepam y la morfina, y si le pasa muy rápido la morfina, ¿puede generar algún daño o no? Hace depresión respiratoria. ¿Hace depresión respiratoria? Vamos a darle transportar al paciente, quedémonos con este. Y a ese paciente lo trasladamos a un centro perinatal. No. No, profe. No, Lo trasladamos a un centro en el que atiendan stroke. Stroke es accidentes cerebrovasculares. Sí, No. sí, es vascular, ¿no? Pero tiene un Pero derrame no tiene cerebral. una ¿Una No, CB? no, no, profe. Lo trasladamos a un centro de trauma. tampoco.
Pues sí. Sería la primera, nearest facility. Yo estoy entre Nurse Facility y en STEMI. Porque se acuerdan que ustedes llamaron a decir, venga, tenemos este paciente. Ah, sí. ¿Y a quién llamamos? Pero yo creo que la más cercana, ¿no? El lugar más cercano donde lo puedan atender. Perdón. Vamos a ver. Entonces, de diagnósticos. Bueno, entonces de diagnósticos vimos que era un infarto agudo de miocardio, que ya lo sabíamos. Pero bueno, no nos dieron más puntos porque nosotros no tuvimos en cuenta que había de pronto un proceso de neumotórax, de embolismo, de disección aórtica. Pero no lo tuvimos en cuenta, ¿por qué? Porque vimos el electro. ¿Sí? Sí, profe. Destino. Pues claro, necesitábamos al paciente en una unidad de urgencias. ¿Sí? La STEMI es lo, ya les digo exactamente qué es STEMI. El paciente es un ST, es ST, Elevation Myocardial Infarto. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, el STEMI Facility es la unidad donde solo, imagínense, el cuarto del hospital donde solo atienden eso. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí en Colombia esa vaina no se ve, pero en otros lados sí. Entonces, ¿hacia dónde lo trasladamos? Venga, hacia el lugar donde era. ¿En cuánto tiempo? En menos de 90 minutos. ¿Por qué en menos de 90 minutos? Ay, ay, ay. ¿Por qué menos de 90 minutos? Por el daño que ya estaba haciendo. Claro, porque es que es una emergencia. Acuérdense que las emergencias debemos tratarlas ya. Si no las tratamos ya, el daño a órgano blanco va a ser grave. ¿Qué acciones hicimos? Nosotros pusimos la vía aérea. Nosotros, bueno, habían acciones que no deberíamos realizar, como breathing, circulación, pero bueno. Nosotros hicimos un electrocardiograma, nosotros dimos aspirina, nosotros no llamamos al médico para decirle, llamamos a la unidad, pero no llamamos al médico para decirle que teníamos a ese paciente. Se puso morfina, se administró nitroglicerina. Se hizo evaluación de extremidades, la glucosa se midió, elevamos la cabecera del paciente, alertamos. ¿Sí? No administramos antieméticos. No sabía que tocaba administrar antieméticos. El paciente reporta náusea y esto es importante para tratar la náusea. Pero, es que ese es el pero, algunos antieméticos prolongan el segmento QT y el segmento QT, si hay un segmento QT prolongado, pues el paciente tiene mayor riesgo de presentar fibrilación ventricular. Entonces, por eso no se me ocurrió el antiemético. Acciones neutrales, es decir, acciones que, bueno, quisimos, pero que no era necesario poner cánula nasal. Pero generalmente uno pone cánula nasal, damos oxígeno al paciente. ¿Vale? No era necesario hacer examen de abdomen ni examen neurológico, pues focalizado. Tampoco teníamos que poner solución salina, bueno, ni colocar las almohadillas de desfibrilación, pero mentiras, uno siempre pone eso también. Listo. Sacamos 87 puntos de 122. ¿Cómo les pareció? Chévere, Bien, profe.